Estimados oyentes, quien les habla, Arnaldo Pérez Guato Walter Tolaba, tiene el agrado de estar nuevamente con ustedes en esta prestigiosa emisora. Nuestro correo electrónico perezguat, W-A-T, perezguat@hotmail.com. Ordenamos un poco los papeles y enseguida comenzamos. Veamos mientras tanto qué dicen estos señores tenores: Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras.
El camorrista es el camorrero. El sustantivo camorrero designa al peleador y provocador. Proviene de camorrear, que es provocar la camorra, o sea, pelear. Y camorra viene del italiano camorra. La camorra es una sociedad secreta italiana que obtenía favores mediante la intimidación. Es decir, que antes los más camorreros eran los mafiosos. El mafioso, según el diccionario, es el que pertenece a la mafia. El sustantivo femenino mafia proviene del italiano mafia con 2 Fs y connota la agrupación o sociedad de hacedores de negocios turbios. Veamos más de cerca el origen de esta sociedad secreta, que, como hemos dicho, es nuestro tema. Como se sabe, la mafia es una organización secreta italiana. Según algunos, se originó en la Edad Media, pero más propiamente tuvo como origen la defensa de los intereses de la aristocracia local contra la invasión napoleónica. Posteriormente se convirtió en una especie de policía privada al servicio de los terratenientes y se estructuró como sociedad secreta. Sus miembros se imponen un código de honor, consistente en la obediencia absoluta a los jefes, ayuda mutua, justicia autónoma y venganza que puede extenderse a toda la familia de quien viole secretos de la organización. Después de la Segunda Guerra Mundial sostuvo al movimiento separatista siciliano y ha apoyado generalmente la política del Partido Demócrata Cristiano. El 1 de mayo de 1947, el bandido Giuliano asesinó a numerosos militantes y sindicalistas respaldado por su organización. Actualmente estas actividades se han canalizado en una organización internacional del bandidismo. A principios del siglo XX se trasladó a Estados Unidos. Allí la Cosa Nostra, formada por inmigrantes italianos, controló gran parte del tráfico de estupefacientes y casas de juegos. En Chicago puede verse un museo con objetos y reproducción de hechos de la mafia. Allí hubo una suerte de policías federales que lucharon contra ellos y redujeron las actividades clandestinas del grupo, y las vendettas también se dieron estadísticamente. En Chicago la organización se debilitó, pues se dividió en 2 bandos, como ocurrió también en la Chicago Argentina. No obstante, en Estados Unidos y en Italia, el accionar de la mafia sigue ligada a algunos políticos próximos al gobierno, por lo que gozan de cierta impunidad. Así, en Estados Unidos, cuando se estrenó la película El Padrino, los capos mafiosos al día siguiente, por teléfono, intercambiaban impresiones entre sí, criticaban aspectos relativos a, por ejemplo, algún error en la veracidad histórica. Asimismo dijeron que el asesinato del padrino, entre el rodar de naranjas y manzanas del carrito de verdulero, era real, pero que los bandidos tomaban sus revólveres como si fuesen de chocolate.
También anduvieron por nuestro país, pero en lugar de la denominación de la Cosa Nostra, la organización se llamó La Mano Negra, y en lugar de los Intocables, cupo a un puñado de comisarios rosarinos darle el golpe de gracia, como veremos. Sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino, domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non pensare alla mia ma più tutta la mia vita sei tu gli occhi tuoi Entre los años 1900 y 1920 arribaron al territorio argentino 2.549.500 extranjeros, entre ellos italianos, españoles, franceses, rusos y eslavos. Como la mafia ya había funcionado en Europa y en Estados Unidos, los registros del hotel de inmigrantes llevaban un control perfectamente contabilizado. Y el 12 de diciembre de 1910 llegaron 6 sujetos que, por su vestimenta, pantalones de corderoy, chalecos gastados, gorra o sombrero negro, se veía que eran sicilianos. Los 6 hombres eran italianos, no cabía duda por sus apellidos: José Albarracín, Giuseppe Ambrosetti, Pepe Anchoristi, Juan Galifi,
Benito Ferrarotti y Filippo Dainotto. 6 días después los llevaron en reluciente coche a la casa de Cochabamba 910 Buenos Aires, donde formaron la honorable sociedad, la gran familia siciliana, la camorra italiana, la que luego se llamaría la Mano Negra en lugar de la Cosa Nostra. Así, tras años sucesivos, las familias de sicilianos, calabreses, milaneses y genoveses fueron desfilando por el hotel de inmigrantes y pasaron a formar la Mano Negra. Los había cultos y analfabetos. Estos últimos, los analfabetos, eran los más temibles. Venían de una vida ruda y de frustraciones en busca de hacerse la América y superar rápidamente la pobreza. Pero entre esos 6 hombres había uno, Juan Galifi, que venía con una idea algo distinta: hacerse la América y volver a Sicilia lleno de gloria. En 1912, Juan Galifi se instala en Galvez, provincia de Santa Fe. Allí tiene una peluquería y luego una fonda. Es el comerciante afectuoso, preocupado por sus vecinos. El 12 de octubre de 1912, en un viaje a Salta, comete un robo de escasa monta. Lo encarcelan por poco tiempo. En 1913 es detenido por un asalto a mano armada en el ingenio La Mendieta. Y en 1914 se lo condena a prisión también por poco tiempo. Amplía su fonda en Galvez y viaja a Rosario y Buenos Aires. Amplía también su zona de influencia y pasa a ser capo en Rosario y comienzan a llamarlo Don Chicho. Y con el tiempo alguien le agrega el Grande. Y así pasa a la historia de la delincuencia como Chicho Grande. El que no acepta el seguro, protección para su negocio, es obligado a cambiar de idea mediante amenazas a sus familiares. En 1916, 3 de sus hombres son sindicados por el famoso asalto al estilo Far West del tren número 20, que apenas salía de Rosario fue detenido en Coronel Aguirre. Ya en la década del 20, Juan Galifi es el capo de la mafia argentina. Pero como siempre pasa, aparece otro que le quiere mover el piso. Es un tal Francisco Marrone, que se hacía pasar por Ali Ben Amar de Sharpe y que luego se conocerá como Chicho Chico. En realidad, Chicho Grande dominaba la mafia en Rosario y de allí pensaba extenderla a todo el país. Esa fue una de las causas de que se llamase a esta ciudad la Chicago Argentina, porque era la cuna del crimen organizado en la Argentina. Las apetencias de Chicho Grande, Juan Galifi, preocuparon a los otros capos del país. Así, el 8 de marzo de 1926 hubo en Mar del Plata el primer plenario nacional. Galifi fue invitado, pero no pudo ubicar el caserón. Luego hubo otro plenario en Río Cuarto, en 1927, y Galifi tampoco asistió. Este de Río Cuarto era para analizar la marcha del turismo cordobés. Cabe acotar que la mafia no pudo meter sus narices en esta industria del turismo, pero tenía en Córdoba una serie de aguantaderos. El 13 de marzo de 1929, en una reunión en la casona de Moreno 651 de la capital federal, los capos de varias familias sentenciaron que Juan Galifi, Chicho Grande, debía morir. Hasta Antonio Amato, durante mucho tiempo amigo de Galifi, al punto de que se hablaba del casamiento de los hijos de ambos, también dijo: Don Chicho Grande debe morir. Benito Ferrarotti, que llegó con Galifi con aquellos 6 hombres al hotel de inmigrantes y que vivía en un pobre conventillo, dijo: Don Chicho no sirve para nada. Los que mandan son su mujer y su hija. Su hija era Ágata Cruz Galifi. Don Chicho es un traidor y debe morir. En 1928, Juan Galifi es encontrado culpable de estafa. Vendió por 278.000 pesos una remesa de madera que nunca llegó del Brasil y fue a prisión. Estuvo menos de 2 semanas detenido porque nunca firmó nada.
y en la celda lo trataban muy bien. No le pusieron televisión porque no se había inventado todavía. La cuestión es que Juan Galifi, Chicho Grande, estaba sentenciado. Todo quedó establecido. Los verdugos debían actuar en el paddock del flamante hipódromo de Palermo el 30 de marzo de 1929. Ese día clave entró Juan Galifi contrariado al hipódromo. Acababan de informarle que sus caballos Fausto y Guaira no podrían correr más. Tomó asiento acompañado de Ángela Tanitarzi, una bella que acababa de llegar de Europa. Galifi nota que hay dos italianos que no habían correspondido a su sonrisa. Eran D'Annunzio y Dodero, los encargados de ultimarlo y llevarlo al Tigre para luego dejarlo en el Delta. Galifi alerta a sus guardaespaldas y cuando los verdugos se aprestan a cumplir con su misión, chocan con un cerrado cerco humano. Luego el interrogatorio. ¿Quién te mandó asesinarme? Y el consabido: yo non sacho niente. Enseguida también el consabido alambre al cuello, y Chicho Grande estaba en su cenit, pero Ali Ben Amar de Sharpe seguía moviéndole el piso. Sería luego, como dijimos, Chicho Chico, y quería imponer el sistema que la Cosa Nostra tenía en Estados Unidos. Allá estamos en todos lados y hacemos las cosas como la hormeta manda, decía. Chicho Chico se instaló en la calle Arijón 1010 de Rosario y puso una placa de ingeniero en la puerta. Vestía con extrema elegancia, calzado de charol, y decía que era ingeniero recibido en Argelia. En realidad era hijo de una humilde lavandera y vivía en la calle La Prida de Lomas de Zamora. Pero como ocurrió en Chicago, la mafia de Rosario se dividió en dos, y Chicho Chico tenía planeada la eliminación de Chicho Grande. Comenzó con el asesinato de uno de sus cabezas, Pendino, que dominaba el barrio Refinería de Rosario. Luego hubo una excusa de reunión para coordinar la acción de las bandas locales. Chicho Grande no asistió, pero mandó dos de sus capos, Dainotto y Curaba. Se reunieron en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el 26 de abril de 1931. Allí leyeron la sentencia de estos dos, Dainotto y Curaba. Dainotto, fastidiado, dijo que Chicho Grande, o sea Juan Galifi, los iba a salvar. Pero al momento, con el alambre en el cuello, dejaron de respirar. Chicho Chico se agrandaba y ya veremos qué pasa. Mi cantare hecho de cuanto
Chicho Chico se agranda y a partir de los crímenes de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, se aboca con éxito a los secuestros con extorsión. El procedimiento es el de siempre: no avisar a la policía y depositar el dinero en un tacho de residuos y llevar algún distintivo. Tras el pago, era proverbial que la víctima volviese a su domicilio y no contase nada. Pero sus hombres cometen un error el 23 de octubre de 1932 con el secuestro del estudiante Abel Ayerza. La familia paga el rescate, pero el capo custodio lo asesina el 13 de noviembre de 1932. Se dice que estaba cautivo en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, y que pasó un camión con hinchada de fútbol gritando el nombre del pueblo. Entonces Juan Vinti se asustó y, teniendo miedo a la intervención policial, con ese dato concreto, lo ultimó de un escopetazo por la espalda. Otra versión dice que desde Buenos Aires mandaron un telegrama que decía: manden el chancho. Como el telegrama es primero telegrafiado a Rosario, luego allí con lápiz tinta un telegrafista lo pasa al aparato de Corral de Bustos, donde lo recibe otro, se fue deformando el mensaje y llegó: maten el chancho, y que por eso fue ultimado. La cuestión es que a partir de allí la policía rosarina emprende un poderoso operativo rastrillo. Los comisarios La Guarda, Martínez Bayo, Bian Carlos, Garibotto, Fernández Bazán y otros proceden con rigor y ya no vale más el yo non sancho niente. Ya el que no sabe nada es arrojado desde la tercera planta de la jefatura de policía del Palacio de Rosario, y los que están haciendo cola para observar cómo lo tiran cantan todo. Los mafiosos comienzan a aparecer en el diario a medida que son atrapados. Chicho Grande dijo que le trajeran a Chicho Chico. Cuando se lo llevaron, él estaba en San Juan cuidando sus viñedos. Chicho Chico llegó a la casa de Chicho Grande en la capital federal. Como el Grande estaba en San Juan, la esposa le dio alojamiento en una habitación del fondo. Allí le aplicaron el alambre y su cadáver fue encontrado el 9 de febrero de 1938 en una quinta de Ituzaingó. Y Juan Galifi, comerciante siciliano, continuaba en San Juan injertando sus viñedos. Allí, en esa provincia, más propiamente en Caucete, vivió, luego de estar mucho tiempo en Rosario, Agata Galifi, su hija. Mucho antes de esto, en 1933, el poder de Chicho Grande, Juan Galifi, comenzaba a deteriorarse como consecuencia del accionar policial debido al crimen de Ayerza. Es detenido en relación con el caso. No se le puede probar nada porque en realidad no tenía nada que ver, pero esta vez se queja de que no estaba cómodo en la celda. Lo pusieron al lado de dos locos que había que conducir a Buenos Aires. Luego se indispuso con Enzo Bordaberry, quien moriría años más tarde en un atentado contra Lisandro de la Torre. Galifi se va al Uruguay y desde Positos dirige la marcha de los acontecimientos. Nombra albacea al abogado Rolando Lucchini, quien se casa con su hija. Un pedido de extradición de la justicia argentina hace que Galifi se vaya a Italia. Mussolini lo recibe como a un perseguido y le da la intendencia de un pueblito. Ágata se esfuerza por reivindicar a su padre, pero todo es en vano. El 30 de junio de 1943, cuando los aliados bombardean Milán, fallece Juan Galifi, alias Chicho Grande, víctima de un ataque cardíaco. Y salvo una que otra vendetta, ya se fuma en la Argentina el poder de esa mafia. Ma
fronte a te, oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. No podemos entrar en muchos detalles sobre la mafia en Estados Unidos, abreviando digamos que el factor más notable psicológicamente en el mafioso es su firme convicción de que no está obrando mal. Mientras obedezca la ley de la omertà, ya sea que cometa chantajes, robos o asesinatos, es un hombre honrado. Las esposas de los mafiosos son buenas cocineras y excelentes amas de casa, adoran a sus chicos, respetan y obedecen a sus maridos y mantienen solamente relación con las de su misma clase y no se meten en los asuntos del marido. La mayor parte de los hermanos de la mafia, campesinos sicilianos, pueden gastar $500 en una cena o 20.000 en el casino, pero siguen viviendo modestamente en calles apartadas o pisos con cuadros y jarrones chillones y flores artificiales. Pero el mafioso está siempre alerta. Ya vaya a pie o en un auto, siempre vigila por si alguien lo sigue. Tan pronto puede acelerar el auto como desviarse súbitamente por una lateral, o bien desandar la ruta para ver quién lo sigue. Análogamente, a pie suele meterse de improviso en un zaguán a esperar que pase la gente que venía detrás de él. Cuando sube a un coche del subterráneo, espera el preciso momento en que se cierran las puertas para saltar nuevamente al andén. Paradójicamente, sus entrevistas son en parques aislados o estadios de fútbol o playas donde no hay micrófonos. Pero el capo importante casi nunca se atreve a llevar sus chicos al parque o a la playa por miedo a una vendetta. Y nunca mencionan el asunto del que se trata. Hasta en una charla telefónica sobre una simple compra de automóvil dicen: aquel asunto del que hablamos ayer, y nunca el auto que quiero comprar, etcétera, etcétera. Cuando se efectuaron los contactos con Europa, había que entregar un billete de $0,5, o mejor dicho, un billete de $1 cortado por la mitad o cortado de cierta manera, y al ser presentado debía coincidir exactamente con la persona que lo recibía. Y siempre había un interrogatorio para evitar de que se tratara de un espía infiltrado que se había apoderado del $0,5. Por ejemplo, ¿conoce a Silitani? Y en caso afirmativo, ¿cuándo lo vio por última vez? O bien, dicen que Alfredo está en la cárcel, y el contacto debía saber quién es Alfredo y si en realidad se hallaba o no en la cárcel. De lo contrario, estaba perdido. Al Capone tenía un número de teléfono que era conocido por todos los mozos de bares, también por los peluqueros, las manicuras, empleados de hotel, porteros, ilustradores de Chicago, y se pagaba bien una información que podría interesar al jefe. Y Capone nunca recibió el título de don que la hermandad otorga a los condottieros, o el condottiere o condottiero, porque no era siciliano. Nació en Nápoles en 1899. A los 20 años entró en una peluquería llamada Pequeña Sicilia y le pidió al barbero que le cortara el pelo de una manera muy particular.
El viejo siciliano se negó rotundamente y el muchacho pendenciero tiró toda una estantería al suelo. El peluquero, sin vacilar, le cruzó con la navaja la mejilla izquierda. De allí el apodo Scarface, el cara cortada, que recibió Al Capone. En 1925 se apoderó de Chicago, al retirarse Torrio, y en 1929 se lo detuvo por portación de armas en Filadelfia y se lo encarceló por 1 año. Luego los agentes de tesorería lograron condenarlo a 11 años de presidio por eludir impuestos y murió en la cárcel. Por otra parte, el capo de Nueva York era Salvatore Lucania, más conocido como Charles o Lucky Luciano, o mejor todavía, Charlie Luciano o Luciano. En 1935 lo acusaron y detuvieron por explotación de burdeles. Algunas meretrices explotadas se vengaron de la poca paga declarando en su contra y fue condenado a una pena no menor de 30 años y no mayor de 50, debido a la habilidad de sus abogados que lograron evitar la cadena perpetua. Pero luego ocurrió algo insólito. Estalló la Segunda Guerra Mundial y de pronto fue trasladado de la lejana cárcel de Great Meadows a la de Albany para colaborar con los aliados. Al parecer se quiso aprovechar el gran ascendiente que tenía sobre el AMPA para defender los muelles de Nueva York, donde estaba anclada la línea vital de comunicaciones para los Estados Unidos. No se sabe si en verdad impartió órdenes a los trabajadores de los muelles, pero lo cierto es que no hubo ningún sabotaje, y los jefes de espionaje alemanes interrogados después de la guerra hablaron de la gran dificultad que tuvieron para que sus agentes causaran daños a los barcos anclados en Nueva York. Sea como fuere, a los 10 años de cárcel, en 1945, la Junta de Indultos del Estado de Nueva York reconoció que Charlie Luciano había contribuido de manera patriótica en la guerra y, como no era ciudadano norteamericano, recomendó deportarlo a Italia y fue despedido con champán y caviar, regalos y lujo. En su patria reanudó el tráfico de drogas. Dijimos que fue trasladado a la cárcel de Albany. Claro, Albany es la capital del estado de Nueva York. Allá tomaron la costumbre a mediados del siglo XIX de ponerle por capital a un estado un pueblito de Morondanga. El objeto era evitar los negociados y la corrupción. Lógico. Si las autoridades estaban en un pueblo como Salavina, Santiago del Estero, Ribeños, Buenos Aires, Tafí del Valle o Calingasta, se ve a la legua cuando cae una comisión de ediles o unos poderosos coches escoltando algún multimillonario. Esa costumbre siguió hasta la época de las mafias, pero ya no tenía prácticamente objeto. Mejor dicho, sigue hasta hoy porque allá no se cambian así nomás los nombres de las ciudades o pueblos. Así, cuando uno está en el estado de California, piensa que la capital puede ser San Francisco o Los Ángeles, y es Sacramento, que era un pueblito. Lo mismo de Florida o Florida, piensa que puede ser Miami, y es Tallahassee. Y de Michigan piensa en Chicago, y es otro que era un pueblito, Lansing. Hay excepciones como Oklahoma, capital de Oklahoma City, o Boston, capital de Massachusetts. Pero Oklahoma es reciente en su incorporación, 1907, y Boston es vieja en su incorporación, 1788. Veamos si podemos aclarar un poco más de Estados Unidos respecto de la mafia.
La tarjeta de presentación que usaba Al Capone era la de vendedor de muebles usados, y el que lo mandó a la cárcel de Sing Sing en 1932 fue un legendario joven llamado Eliot Ness, de los Intocables. No se sabe mucho de la vida de Eliot con una L o con dos, y Ness con dos S, que nació en 1903 en un hogar humilde, parece que en un suburbio de Detroit. Una vez paseando por las calles de Chicago, su padre le dijo: «Esta ciudad, hijo mío, tiene 3 millones de habitantes, 500,000 de autos y todo, absolutamente todo, está en manos de gángsters». Así que Eliot Ness, a los 25 años de edad, luego de haber recibido el diploma de experto en administración de la Universidad de Michigan, se fue a ofrecer al FBI, o mejor, a la FBI. Había leído a Sherlock Holmes y le sedujo la vida policial. En la FBI lo rechazaron 3 veces. «No queremos cachorros sin cicatrices», le dijeron al hombre pequeño que no tenía aspecto de policía por su menudo cuerpo, además de ser algo tartamudo. Trabajaba en una panadería y consiguió un empleo de pesquisa de una compañía vendedora de heladeras en 1925. La actividad de la mafia se tornaba cada vez más perniciosa. Medio Chicago parecía vivir del soborno, y la policía aparentemente solo servía para recoger los cadáveres de la calle luego del enfrentamiento entre los mafiosos. Robert Isham, coronel del ejército de los Estados Unidos, dijo que había que hacer algo. Al día siguiente creó el Comité de Ciudadanos para la Prevención y Castigo del Crimen Organizado. Se componía de 42 miembros y se hizo una colecta que reunió $1 millón. La prensa empieza a llamar a ese grupo de los 42 los 6 sin cara. Vaya a saber por qué. Eliot Ness consigue entrar en ese grupo y propone homeopáticamente atacar a Capone con los métodos de Capone: violencia y soborno de sus propios hombres, y asimismo propone destruir una de sus destilerías. Como se sabe, por la ley seca que prohibía el expendio de bebidas alcohólicas, clandestinamente la mafia industrializaba el whisky, el cual resultaba caro y ordinario, además de no existir control sobre sus condiciones de higiene. La prensa comenzó a apoyar a Eliot Ness, quien se convertía así en el llanero solitario, o bien en el Wyatt Earp de la época, o MacIver. Aparece Al Capone e intenta sobornarlo con $200 mensuales. Ese era el método de Al. Cuando un policía se destacaba, mandaba a su personero y le preguntaba cuánto ganaba como agente de policía. $80, contestaba el agente. Le ofrezco 200, y lo contrataba. Lógicamente, Eliot Ness no aceptó. Le ofreció 2,000 semanales y tampoco aceptó. Se cuenta que una vez Eliot Ness dijo a su madre, otros afirman que fue a su padre: «Si algo tengo yo que agradecer a usted es haber sabido inculcarme la noción de honradez». En diciembre de 1926, Ness lleva ya destruidas 26 destilerías de whisky de Al Capone, ocasionándole una pérdida por $2 millones. Capone manda a Giannini a ultimar a Ness. Este ordena a un ampón que lo acuchille, pero la automática de Ness es más rápida. El intocable sigue deambulando por los hoteluchos clandestinos y los garitos e incendiando destilerías en las propias narices de Capone. De su vida familiar se sabe poco y nada debido a su timidez. De sus horas libres se conoce asimismo poco, salvo que gustaba disfrutar de la vida familiar sin sobresaltos. Los diarios comienzan a llamar a Ness
y su grupo, los Incorruptibles. Otra vez lo mandan a matar. El testaferro es un ítalo norteamericano llamado Mike Piccini. Pero en un callejón oscuro de Chicago, Ness le dispara 6 tiros en la cabeza. Cuando toma el arma de Piccini y la va a descargar, se encuentra con 2 de las terribles balas Dum Dum que se guardó de recuerdo. Estas balas están prohibidas hasta en la guerra convencional por el daño que ocasionan al que la recibe. En fin, con Al Capone en la cárcel, Ness se retira de la vida exaltada del crimen. Dicen que fue nombrado director general de Seguridad Civil en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Un día, su amigo Oscar Fraley lo convence de escribir su autobiografía. El libro se titularía 4 contra el AMPA, o Los Intocables, pero Elliot Ness muere antes de que se imprima. Murió a causa del corazón. Unos dicen que con un vaso de whisky en la mano mientras se trasladaba hacia la cocina, otros que falleció en su cama. Pero la historia no se termina aquí. Lamentablemente no se puede en este caso decir respecto de la muerte de Al Capone: muerto el perro, se acabó la rabia. Hasta hoy siguen saliendo otros Capone y otros Ness, pero el crimen organizado continúa. En 1971, otro Ness terminó con Raymond Patriarca, que tenía su imperio en Nueva Inglaterra. Raymond Patriarca estuvo 25 años controlando el juego, la usura, el crimen, la extorsión y el robo en comercios de 4 estados norteamericanos. Fue a la cárcel por complicidad en asesinatos. Unos 50 de sus principales 75 asociados estaban muertos o inactivos, pero sus ramificaciones no habían sido extirpadas del todo. En casi todos los casos, la gran familia mafiosa se divide en 2 grupos y los mafiosos pelean entre ellos, lo que contribuye a eliminarlos. Pero ya el crimen organizado no puede reducirse a cero y la mafia sigue creciendo. En 1977 se vislumbra como el jefe de toda el AMPA Carmine Galante. Era un hombre diminuto, vestido de gris oscuro. Había comenzado en México con la heroína y luego controlaba el narcotráfico, apuestas de lotería, loterías ilegales en Brooklyn, Long Island y Nueva Jersey. Carmine Galante, a los 67 años, fue a la cárcel acusado de haber sido responsable directa o indirectamente de más de 80 asesinatos. Al no probársele nada, salió de la prisión, deambulando tranquilamente sin guardaespaldas, porque constantemente era seguido por hombres de la FBI. En Sicilia, en 1974, ya hacía años que asolaba la región con sus matanzas y fue llamado el rey del crimen de Corleone. Cuando se lo detuvo en 1969, en el juicio los testigos se retractaron uno a uno y los jurados recibieron un anónimo en el que decía que ninguno de los caballeros de Corleone debía ser condenado. Textualmente expresaba: si uno solo era condenado, todos ustedes serán barridos juntos con sus familias. Posteriormente, Luciano Lillo salió en libertad. En 1970 se lo condenó a cadena perpetua por haber asesinado 12 años antes a su antiguo jefe de la mafia, Michel Navarra, y desde entonces fue perseguido por Interpol sin hallar su paradero. La mafia siciliana, respetada en otro tiempo por acatar valores como el honor, la lealtad y la familia, después de eso inspira más bien temor. En sus últimos 15 años se había convertido en la mayor entidad refinadora de heroína. Y así podríamos seguir historiando la vida de los gángsters, pero no para realizar un panegírico del crimen,
sino para ver cómo la mafia se ha convertido en la actualidad en una supermafia.
En el tercer milenio, las mafias han adquirido dimensiones enormes. La complejidad de las economías, las tecnologías avanzadas, la celeridad de los procesos productivos y la inserción del crimen en las sociedades contemporáneas fueron sus características. Finalizando ya el segundo milenio, en Italia la llamada tangente, sinónimo de corrupción y crimen organizado, había hecho caer a los dirigentes políticos más poderosos del país. En Estados Unidos la CIA tenía algo que ver con estas mafias, al punto que se llegó a hablar del intento de asesinato frustrado de Fidel Castro y el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. La Yakuza en Japón, la mafia rusa en la ex Unión Soviética y en otros lugares de la parte oriental. ¿Y qué decir de la mafia china? El asesinato de la desdichada señora Cao en España no es una rareza, donde la policía declaró a la mafia china el enemigo público número 1. Los investigadores estimaban que su red de la mafia china se extendía a Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza. Su objetivo era controlar la prostitución y el comercio de drogas en todo el país. En Italia, y siempre respecto de la mafia china, además de Sol Rojo, opera Cabeza de Tigre, otra sucursal de una familia de Hong Kong, famosa por la sutileza de sus códigos. Ya no se muerden el pulgar, sino que en lugar de ello suelen dejar un gladiolo rojo en la casa de un soplón para anunciarle que ya aprobaron su sentencia de muerte. El negocio principal de esta mafia oriental, allí y en otras partes del mundo, es el mismo: el ingreso ilegal de inmigrantes procedentes de la República Popular China, Hong Kong o Taiwán. Supuestamente este servicio delictivo contaría con la complicidad de funcionarios corruptos en esos territorios y en sus embajadas. Europol, la agencia policial europea, calculaba que los ampones hacían entrar en el viejo continente entre 100.000 y 200.000 chinos indocumentados por año. La mayoría eran despachados en barco. Por tierra usaban la ruta de los Balcanes o de Europa Central. Cada inmigrante pagaba promedio $10.000 por su pasaporte falsificado. La mayoría de los mafiosos chinos que se han instalado en Europa usan los restaurantes como fachada para realizar su tráfico de heroína. Quienes no contaban con esa suma de los $10.000, apenas pasada la frontera, debían sufrir 3 años de trabajo de esclavo, jornadas agotadoras, sin días de descanso ni salario, y quizá hacinados en un taller de confección de ropa. No había escapatoria. Si no aceptaban las reglas del juego, eran secuestrados o asesinados sin más trámite. Además, el crecimiento económico de la República Popular China en la última década del milenio pasado no había beneficiado a 900 millones de campesinos chinos, cuyo ingreso medio era de $137 anuales, y no conseguían incorporarse al aparato productivo de las ciudades. Aunque no es la primera vez que la población rural china es explotada por organizaciones criminales, esas tríadas ya existían y extorsionaban a los campesinos. Con el tiempo, su modus operandi se fue diversificando y tomó prostitución, tráfico de drogas y traslado de inmigrantes indocumentados. La revolución de 1949 en China obligó a los gángsters a trasladar su base de operaciones a Hong Kong, Taiwán y los Estados Unidos. Los tentáculos de la mafia china también llegaron a los ex países comunistas y ni siquiera Japón se salva de su presencia. En Tokio se desató una guerra implacable entre la Yakuza,
el AMPA nipona, y delincuentes de Shanghái por el control del barrio de Kabuki-cho. Los gángsters orientales también pisan fuerte en los Estados Unidos. Allí viven 7,5 millones de los 30 millones de chinos dispersos por todo el mundo. En Nueva York imperan tarifas de protección para cualquier actividad económica. Por ejemplo, $100,000 por abrir un restaurante, 20,000 semanales para autorizar un local de juegos de azar. Una de las ramificaciones conocidas es la de los muchachos del Gran Círculo, en alusión a la ciudad de Cantón, que ingresó toneladas de heroína en los Estados Unidos entre 1988 y 1990 con un beneficio de $72 millones. En Canadá, donde los nativos de Hong Kong representan la mayor corriente inmigratoria del país, los muchachos del Gran Círculo locales fueron responsables de un fraude con tarjetas de crédito por valor de $50 millones. La mayoría de los ajustes de cuentas de ciudadanos de origen chino en nuestro país se relacionan con la confección de documentos falsos. En realidad, Sudamérica representaba solo una escala de viaje a Norteamérica, que era el destino más codiciado por este tipo de inmigrantes, a quienes un pasaporte argentino falso le brindaría una ficción de legalidad y mayores probabilidades de alcanzar su meta. Se estimaba en 1995 que en la Argentina un chino por día perdía su pasaporte, su registro de familia o bien su certificado de nacimiento. Este extravío, entre comillas, instigado por la mafia, daba lugar a que esa misma mafia hiciese ingresar el documento en el mercado de identidades falsas, donde su cotización oscilaba entre $1,500 y $20,000. Algunos investigadores responsabilizan de los asesinatos a un brazo del AMPA de Hong Kong llamada Pak Lam Fu, que parece sólidamente instalada en Sudamérica y que se dedica, entre otros delitos, a la extorsión de chinos, taiwaneses y coreanos. Sus principales bastiones estarían en Sao Paulo, Brasil, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Ciudad del Este, Paraguay.
Los historiadores que se han ocupado de inventariar los orígenes de este sindicato de Lampa señalan que los comienzos de la mafia en la Argentina se remontan a los primeros años del siglo XX, cuando una oleada de inmigrantes italianos se volcó sobre el puerto de Buenos Aires. Redondeando y agregando detalles a lo que hemos dicho, Rosario, ciudad de inmigrantes y cultivadores, acaparó a cientos de itálicos comerciantes que no dejaban nunca de dar una mano a sus compatriotas. Claro que según el estatuto no escrito de la mafia, un favor debía ser pagado con otro favor, cualquiera fuera la índole del favor. Aunque resulte extraño, la honorable sociedad entró tarde en la senda del delito. Cuando se conocieron sus primeras actuaciones, muchos negocios turbios ya estaban copados por otras colectividades o por otros grupos. Los polacos, a través de la Migdal y la Varsovia, y los árabes y turcos, se presume, poseían el paquete accionario del tráfico de drogas, y los criollos integraban la hueste de los bancadores de juego en alianza con adinerados españoles. Cuando llegó la época del crimen, a partir de los locos años 20, no le quedaba a la mafia otro camino que la violencia. Y allí vimos apareció Chicho Grande, como lo apodaban sus connacionales, y sentó sus oficinas generales en Rosario. Desde allí dirigió por espacio de muchos años una voluminosa actividad delictiva que le brindó grandes ganancias. La principal aspiración de los mafiosos fue la de controlar el abastecimiento de comestibles, especialmente verduras, en las ciudades que actuaban. De allí se fue consolidando la antigua tradición de que cuando hay que buscar a un maleante hay que ir hasta el mercado de abasto. Varios grupos de mafiosos, al estilo de Chicago, comenzaron a cobrar a los comerciantes rosarinos un derecho de protección, que en el caso de no ser satisfecho desataba la violencia y a veces la muerte. Incluso la poderosa Migdal debió ceder posiciones frente a la mafia y otorgarle un jugoso porcentaje de recaudación. El turf, como era de esperar, resultó una de las actividades predilectas. Chicho Galifi, o sea, el Grande, no solo era un hombre que velaba por la buena marcha de sus negocios, lícitos y no lícitos, sino que pasaba también por ser un apasionado turfman, dueño de un stud y de varios caballos de carrera. Sus secuaces corrían en todos los hipódromos de la República, menos en Palermo, donde no solo sus caballos tenían la entrada prohibida, sino que también tenía él la entrada prohibida. El motivo de tan severo ostracismo era que se lo acusaba de arreglar carreras, comprando a jockeys y entrenadores. En pocos años los negocios de la mafia progresaron, al mismo tiempo que la organización rosarina se extendía por todo el país, principalmente por Buenos Aires. El 4 de octubre de 1932, una célula porteña de la organización imaginó un golpe que después de concretado estremeció al país entero. Fue un poquito antes que el de Ayerza. Ese día, 4 de octubre del 32, el doctor Jaime Fabeluques, prestigioso médico del hospital israelita, recibió un llamado de urgencia de un supuesto enfermo que necesitaba sus servicios profesionales. Trasladado en su automóvil hasta la casa de la calle Loria, a 1755, el médico cayó en manos de la mafia. Allí, en lugar de encontrar al presunto moribundo, Fabeluques se topó con varios individuos armados que lo apresaron. Algunas horas después, la familia del médico, hijo de un millonario industrial judío, recibió una nota de la mafia en la cual se pedía 100.000 pesos de rescate a cambio de dejar en libertad al conocido cirujano. Era el primer secuestro de importancia que se producía en Buenos Aires. La policía porteña movilizó grandes contingentes de efectivos para dar con el paradero del médico sin que se lograra rescatarlo. La nota de los mafiosos decía casi textualmente: el doctor Jaime Fabeluques está secuestrado, luego que explicaba que había que pagar 100.000 pesos por el rescate,
de lo contrario moriría, que el dinero debería ser llevado por un sujeto que caminase por la avenida San Martín, desde Jonte a Lope de Vega, llevando en el ojal una rosa roja y un sobre grande con el dinero. Al pie de esa nota escrita por Fabeluques con su puño y letra, había una postdata aclaratoria en la cual el cirujano daba instrucciones a su esposa para pagar el rescate. En forma discreta, una multitud de detectives se disimularon con peatones y comerciantes de la avenida San Martín esperando que la mafia cayera en el lazo. Durante horas, con un sobre lleno de recortes de diarios, el pariente del doctor Fabeluque se paseó por el sitio, adornada su solapa con la rosa roja, sin que nadie se le acercara. Ya no era el gladiolo rojo de la mafia china, como dijimos recién. El fracaso de la celada alarmó, como era natural, a la familia del secuestrado, que se negó a participar de cualquier otro procedimiento policial. La familia de Fabeluques entró en contacto nuevamente con los secuestradores y se mostró dispuesta a pagar el dinero exigido para el rescate, que en esa época representaba una verdadera fortuna. La opinión pública y la prensa en especial comenzó no solo a interesarse por el secuestro, sino a poner en duda su veracidad. Algunos periódicos inventaron ya entonces la palabra autosecuestro, nada nuevo bajo el sol, y sugerían insidiosamente que todo el asunto era una invención del médico para obtener dinero de su propio padre. Esto, como es natural, resultó totalmente falso. Se ponía en duda la eficacia de la mejor del mundo, como le llamaban a la federal, a la Policía Federal. Mejor dicho, ella se llamaba a sí misma la mejor del mundo. Así estaban las cosas cuando el 10 de octubre, en las afueras de la bonaerense localidad de Moreno, el doctor Fabeluque fue puesto en libertad por sus captores después de cobrar la suma indicada en su nota de rescate. Interrogado por el comisario de apellido alemán, es decir, de apellido que se escribe alemán, Jaime Fabeluques proporcionó un relato confuso y contradictorio del episodio en el cual había sido el principal protagonista. Los diarios de Buenos Aires, después de conocer su declaración, volvieron a lanzar sus dardos contra el médico, acusándolo de no colaborar con la policía para apresar a los secuestradores. Se habló otra vez de fraude a la opinión pública y de autosecuestro. Indignado, el médico recorrió todas las redacciones porteñas y en ellas aclaró una serie de circunstancias. Describió la casa con todos lujos de detalles, disculpándose de no haberlo hecho antes debido al estado emocional que aún le afectaba. El comisario alemán, insistiendo en la pesquisa, le propuso al médico del hospital israelita que mantuviera un largo diálogo sobre el episodio desde el momento del secuestro hasta su liberación. Con una minuciosidad increíble, el cirujano describió la casa y los muebles de su transitorio alojamiento. El menú y los horarios de las comidas, contó, eran siempre los mismos. Comían a las 12 en punto y cenaba a las 8:30 de la noche. Todos los días, decía, me dieron bife con ensalada y un vaso de vino Barbera áspero y fuerte. Comía en un plato de aluminio y con un cuchillo sin punta y casi sin filo. Lo que más me llamó la atención, concluyó Fabeluques, fue el recipiente en el cual me servían la ensalada. Se trataba de una media lata de aceite de una marca que yo jamás había oído nombrar. Establecido el nombre de ese aceite, que resultó llamarse 12 de octubre, un producto que solo se vendía en el Gran Buenos Aires y no en todos lados, el comisario alemán enhebró una brillante pesquisa. En solo 4 días detectó la esquina de Saavedras y O'Higgins, de la localidad de Ciudadela, y allí estaba la guarida de los secuestradores. La pista la había proporcionado un almacenero del barrio, quien, interrogado por un pesquisante, recordó que solía vender dicho aceite, 12 de octubre, y el vino Barbera,
de origen italiano muy fuerte y muy áspero, y de muy poca salida entre sus clientes, a un sujeto que respondía a la descripción que Fabeluques había hecho en uno de sus diálogos con el comisario, descripción de uno de sus captores. Vigilada la casa, Alemán esperó hasta que llegara alguno de los delincuentes. Finalmente fue detenida una persona de nombre Salvador Vitello, que apremiado confesó la filiación de sus cómplices y su culpabilidad. Así, en su primer delito grave en la ciudad de Buenos Aires, caía una importante célula de la mafia rosarina. Era el comienzo del fin que ya hemos narrado. La cinta parte los nudos como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo alta la tenda, la mano estrecha y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda ya entre la acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sol alrededor. Le guisamos solo, gritando nenes de la popular. Le guisamos al tarote, contestan todos los de la oficial. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfal. No hay duda alguna, es la muñeca de su sentido y gran corazón, los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con saldos niños de su protección, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Abre viejo nomás, le gritamos solo, gritando nenes de la popular. Le gritamos al galope nomás, contestando de los de la oficial. Le gritamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le gritamos al trotecito nomás, y el pulpo cruza el disco triunfal. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático le voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. ¡Salote! Me arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor.
pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida, en mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche porteña bajo el manto, guilla su llanto muy junto van, risas y besos, barras corridas, todo se olvida con el champán. Y a la salida de la milonga, Dios y una nena pidiendo pan, por eso es que en el gozar siempre sollozа una pena. Al compás rezongón de los fuelles, un bacana sumida de embroca, y el llorar del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte, y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Concluyendo, siempre ha habido héroes en la lucha contra la mafia, pero esta resucita como el monstruo legendario que cría más cabezas que las que se le cortan. El general Carlos Alberto Dalla Chiesa se destacó al conjurar la amenaza de las Brigadas Rojas y mandó a sus miembros a la cárcel. Entonces, cual nuevo Elliot Ness fue enviado a Palermo para terminar con la mafia en calidad de prefecto.
El 3 de septiembre de 1982 fue ametrallado en esa ciudad, capital de Sicilia. El 4 de septiembre, al día siguiente, el cardenal de Palermo, Salvatore Pappalardo, oficiaba la misa de cuerpo presente. En los bancos había sentados políticos que le habían negado apoyo a Dalla Chiesa. En la homilía, el cardenal comparó a la mafia con Satanás, o mejor, con su encarnación que humilla a los mejores hombres y los asesina. O sea que ahora aparecía un hombre con un método distinto que el de Ilion Ness, dijo en determinado momento de su homilía. ¿Qué hacían los políticos mientras los mafiosos cometían sus crímenes? Y citó al historiador romano Salustio cuando dijo: Sagunto fue tomada por asalto mientras en Roma los políticos discutían qué se debía hacer. Como es palmario, se refería al saqueo de una ciudad del Imperio Romano por parte de los cartagineses, y enseguida agregó en voz alta: solo que ahora no se trata de Sagunto, sino de Palermo. Los asistentes palidecieron, otros aplaudieron, y Pappalardo consiguió que los políticos avergonzados aprobaran una nueva ley más estricta contra la mafia. Pero hoy, a pesar de todos esos esfuerzos y luchas, la mafia sigue existiendo como una supermafia diseminada en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno federal en Estados Unidos para someter al AMPA, la depredación continúa. Ya no son las 21 familias sicilianas, ahora colaboran con la mafia a individuos decentes, o mejor de clases llamada decente. Abogados que legalizan tratos en representación de organismos presentados falsamente como honorables, contadores que ocultan al fisco el ingreso de los mafiosos, dirigentes sindicales que se valen del poder de la mafia para mantener sus condiciones de líderes, hombres de negocio que ayudan a los gángster en su manejo de grandes mercados, banqueros que facilitan créditos a personajes del AMPA. Sin embargo, este gran aparato delictivo existe en parte por el subdesarrollo y en parte por el narcotráfico, pero en el fondo y en gran parte por el poder del dinero que siempre corroe la moral de los débiles y de los necesitados. En Italia, la mafia era producto en parte del subdesarrollo de algunas aldeas, como por ejemplo Villabate. No había allí ni asilo de ancianos, ni hospital para minusválidos. Los negocios no podían progresar sin la ayuda de la mafia. En Milán, cuando el sistema oficial no podía satisfacer las necesidades básicas de un hombre, el hombre tenía que salirse del sistema. Se recurría al mafioso, que podía conseguirle un empleo o una vivienda. De ese modo ya quedaba debiéndole un favor. Así que después de las tentativas de mejorar las condiciones de vida de esas aldeas, podía ser un golpe contra la mafia. A la organización del cardenal Pappalardo siguieron otras en Italia, como la Città per l'Uomo, organización en donde Giorgio Gabrielli pretende enfrentarse a los políticos que son sobornados por la mafia. Y la otra causa de la existencia de la supermafia es el tráfico clandestino de drogas. ¿Por qué? Porque está prohibido en la mayor parte de los países del mundo la venta de determinadas drogas. Aquí tal vez la solución sea inspirada también en la homeopatía, combatir lo mismo con lo mismo. Cuando la ley seca prohibía la venta de bebidas alcohólicas, la mafia prosperó con sus destilerías clandestinas. Luego se autorizó a vender alcohol en cualquier parte y en casi todos los estados, y no por ello aumentó el número de borrachos. Entonces se pensó, la solución que deberían encarar todos los países de acuerdo
es autorizar la venta de cualquier clase de droga en cualquier farmacia. Y así se pensó hace tiempo. Así caería de golpe el alto precio y se terminaría el gánster de la droga. A fin de cuentas, el adicto, aunque valga 100 veces más el producto, lo obtendrá ya sea amenazando a sus padres con un puñal. Cuando se expenda en todas partes y en cualquier lugar, quedarán desocupados miles y miles de guardaespaldas y de asesinos a sueldo. Tendrán que pensar otra actividad para las ametralladoras que quedarán sin trabajo. Y esos billones con B larga de dólares que se gastan anualmente en esa industria clandestina pasarán a invertirse en algo tal vez más beneficioso para la humanidad. Casi 1 millón de millones de dólares anuales, casi 6 veces la deuda externa argentina, o bien 3 veces lo que se gastó en la guerra de Vietnam, a valor actualizado, anualmente, es lo que se invierte por el hecho de que existe una prohibición de vender. Con una parte de eso se puede activar una propaganda o educar, y el que no desee drogarse no lo hará, y el que lo hace lo seguirá haciendo. Otro que quedará desocupado será el que tiene la profesión más execrable, el que induce a probar, para que haya más clientes en potencia y que cobra por ese incalificable trabajo. Siendo la venta libre, ese individuo estará de más, y la droga será un medicamento más, con lo que el negocio principal de la mafia se desinflará. Pero la mayoría opina que no hay que claudicar ante lo inmoral, que no se debe levantar la prohibición. En esta discusión los absolutos, llámese fanatismos, son estúpidos o necios, porque si llega un momento en la República Argentina que queden solo 17 personas que no toman droga, no van a seguir afirmando es inmoral. Sigamos gastando más de 2 billones diarios contra esos gángsters. Se gastan 2 billones norteamericanos por día. Se gasta 1 billón argentino anualmente en la droga y en su lucha. El billón norteamericano es el 1 seguido de 9 ceros. El billón argentino, el 1 seguido de 12 ceros. El norteamericano es 1.000 de millón. El billón argentino es 1 millón de millones. De todas maneras, ya es tarde. Hoy no se puede de la noche a la mañana decir: señores gángsters de todo el mundo, guarden la ametralladora en el ropero. Desde mañana, droga libre. Se levantó el crimen organizado y ya no hay más mafias. Esos desocupados, en todo caso, se destinarían a las otras facetas, a los otros menesteres de la mafia: prostitución, secuestro, corrupción del hombre público, etc. ¿Qué hacer entonces? ¿Claudicar? ¿Qué nos resta esperar? ¿Transigir con la mafia? La salvación de todo esto está en el interior, en el alma. Cuando existe armonía interior, también la hay en la familia. Si la hay en la familia, se transmite al Estado. Se impone, pues, recuperar los valores que casi todos vamos subestimando. Y por el otro lado, ¿qué hace el necesitado del mafioso que le trae la droga, la que está esperando como la única salida de este mundo de horror y depresión? ¿Se pega un tiro? Es obvio que no. Es obvio que no partió con las ventajas que tiene el enfermo común, con un sistema sanitario a su disposición. Pero vencer dificultades grandes y pequeñas puede volverse una recompensa fascinante cuando el alma se va encontrando a sí misma. Así, con la ayuda de instituciones especializadas, de neurólogos, psiquiatras, psicólogos,
de maestros espirituales, maestros religiosos, rabinos, sacerdotes, pastores, conociendo las causas del desfasaje o del descalabro, y no sin esfuerzo, tendrá el adicto que crear hábitos y conductas nuevas, y un buen día en ese adicto se encontrará que se enfrenta con una personalidad en parte reconstruida, y el sabor del triunfo de enterarse quién es y qué ha sido, y de aceptarse como es, lo hará sentirse bien. La vida tendrá un objetivo en cada despertar y comprobará que la felicidad no es otra cosa que esa paz interior. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por el dedo de trébol y juntos de flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue triste vivondo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue triste vivondo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión cansa, me siento una cura, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran 5 hermanos, ella era una santa, eran 5 besos que cada mañana rozaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita. De cana muy blanca, eran 5 hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, la todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los dorados cantan, y la viejecita de cana muy larga se quedó muy sola. Con 5
medalla que por 5 héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano de madre que canta, meten en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio de las almas. En el transcurso del programa hemos difundido selección de canciones populares en la voz de los tenores José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. Luego temas de los filmes Un hombre y una mujer, El padrino, Lara del Dr. Zhivago y Love Story, Por las cuerdas de París, Danza húngara del Lago de los Cisnes y Danza árabe de las Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, por Orquesta Sinfónica de Ámsterdam, conducida por Peter Stern. Finalmente, selección de tangos en la voz de Carlos Gardel. Libretos, relatos, selección musical y compaginación general de quien les habla, Arnaldo Pérez Watt o Walter Tolaba, cuyo email es perezwatt@hotmail.com. Será hasta el próximo sábado a la hora 22 por esta onda de Radio María Argentina Córdoba en 101.5 MHz. Dicha audición se repite luego a la hora 5. Muchas gracias y hasta entonces. Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, se engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. En los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga pesos praderos, que te abracen las paradas con capillas milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, muere viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
piernas sin taparte los jugos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la tenda, la mano estrecha y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda ya entre